Muy bienvenidos, mis queridos amigos y amigas. Soy Rocío Brauer y me da mucho gusto darles la bienvenida a Nuestra Vida Digital. Y bueno, pues es un placer donde quiera que nos estén escuchando y viendo, por supuesto. En esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema que es muy importante, sobre todo en México, porque México es uno de los países donde más diversidad de lenguas originarias o indígenas se hablan. Se puede decir que la mitad de las lenguas indígenas se hablan en nuestro país. Son 68 aproximadamente lenguas indígenas más el español. Y bueno, hoy vamos a hablar cómo la tecnología, las tecnologías de la comunicación y la información, todo lo que es la vida digital, están ayudando a preservar estas lenguas originarias y bueno, cómo también su alcance además llega a otras personas que les interesan las lenguas indígenas, les interesa aprenderlas y cómo también, por supuesto, quienes las hablan desde sus abuelos o antes de los abuelos, quieren seguir continuando con ellas y bueno, por supuesto, acercarlos a estas lenguas y no desviarlos con la vida digital solamente al idioma inglés, sino que también la lengua originaria esté y sea una amalgama. Así es que vamos a hablar hoy de tecnología, uso de la tecnología y las lenguas indígenas para preservarlas y conservarlas. Muy bienvenidos. México es uno de los países con mayor diversidad lingüística y se ubica entre las 8 naciones del mundo en las que se concentran la mitad de todas las lenguas indígenas existentes. Las lenguas que más se hablan en México son náhuatl, maya, tzetzal, mixteco, tzotzil, zapoteco, otomí, totonaco, chol y mazateco. A favor del rescate y conservación de las lenguas indígenas, se han fusionado la tecnología, la visión de emprendedores y el desarrollo innovador para crear diversas aplicaciones y plataformas que permiten a los usuarios conocer y aprender palabras, números y frases. La mayoría de estas tecnologías es gratuita y está disponible tanto para dispositivos móviles como para computadoras y en los sistemas iOS o iOS y Android. Entre las herramientas con las que podemos contar están traductores automáticos, asistentes de voz y motores o sistemas de búsqueda. Asimismo, encontramos aplicaciones y software especializados que van desde un acercamiento didáctico al vocabulario, la escritura, la ilustración y el audio, hasta la programación de videojuegos relacionados con la forma de vida de los pueblos originarios. En los últimos años, se han dado pasos importantes en los ámbitos tecnológico y digital para mantener viva la llama de las lenguas indígenas en México. Un tema muy importante, sobre todo en nuestro país. Y bueno, para ello me acompañan invitados doctos en la materia. Me da mucho gusto presentarles a Iván León Javier, coordinador de investigación básica del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas del INALI. Muchas gracias por estar con nosotros. León, aquí estás. En mi lengua materna les he dicho, es un gusto estar aquí en este programa. ¿Otra vez en tu lengua? ¿Cuál es tu lengua? El náhuatl. El náhuatl. Sí. Muchas gracias, Iván León. Gracias a Víctor Mijangos, maestro en lingüística, que imparte la asignatura de procesamiento del lenguaje natural de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Víctor. Fabiola Peña, que es abogada en telecomunicaciones y radiodifusión y que está muy metida en todo lo que son aplicaciones y software y todo ello para preservar las lenguas indígenas. Gracias, Fabiola. Gracias. Muy amable. Y Eric Huerta Velázquez, coordinador general adjunto de Redes AC. Y bueno, pues Eric, también tienes una larga trayectoria, ¿no? En este binomio de tecnología y lenguas. Muchas gracias por la invitación. Sí, sobre todo en el trabajo para apoyar a las comunidades a que tengan sus propios medios de comunicación. Y ya que estás en ese tema, cuéntame, ¿cómo andamos con esta combinación? ¿Por qué son importantes las tecnologías de la información y la comunicación para la preservación de las lenguas indígenas? Bueno, los pueblos indígenas identificaron a los medios de comunicación como un punto estratégico, porque incluso en muchas causas, muchas ocasiones habían sido causa de la propia pérdida de la lengua. Es decir, esa ventana al mundo que tenían a través de la televisión, la radio, donde ellos no sonaban, ¿no? Donde ellos no se escuchaban, ellos no se podían ver, iba ayudando a la asimilación cultural de estas comunidades. Entonces lo identifican como crucial. Y en los acuerdos de San Andrés Larraínzar, en el levantamiento zapatista, ellos señalan una de las obligaciones del Estado de apoyar y generar condiciones para que los pueblos indígenas puedan tener, administrar y operar sus propios medios de comunicación. Porque a través de la historia, sobre todo con los principios de las radios indigenistas, habían mostrado que estos medios habían sido de gran utilidad para la lengua. Entonces, estos medios van evolucionando, cada vez se hacen más cercanos y más accesibles. Y bueno, ahora ya no tienes que tener eso en una radio, ¿no? Con que tengas un celular a la mano puedes hacer maravillas en términos de contenidos y obviamente incorporar tu lengua y tradiciones en ellos, ¿no?
Muy bien, Iván, cuéntame, ¿cuál es tu apreciación sobre este tema? Pues sí, creo que es importante mencionar que en el 94 efectivamente el EZLN fue un movimiento que visibilizó las lenguas indígenas. De un momento a otro se empezó a difundir en las redes a nivel mundial, no solo nacional, el tzotzil, el tzeltal, lenguas mayenses, y creo que fue un parteaguas Eso muy en los medios de esa importante época, en los ¿verdad? medios de esa Radio, época. tele. Exacto, El internet todavía no estaba muy No, en ya, boga. ya Estaba sí, pero no en boga, en porque ciernes, poquitos teníamos digamos. correo electrónico, ¿no? ¿Qué más había? Así es, pero en ese momento las lenguas indígenas y el ciberespacio estaban, digamos, generándose y desarrollándose. De ahí quisiera empezar. Efectivamente, hoy en día ya hay más lenguas indígenas que podemos ver en las redes sociales, en las herramientas tecnológicas, en términos generales en el ciberespacio. Son muchos proyectos muy interesantes que están surgiendo. Creo que también es importante mencionar que los pueblos originarios están abonando y están contribuyendo en la ciencia tecnológica, innovando, proponiendo herramientas digitales que no existían, Claro. que son novedosos. Muy bien, y además interesadísimos en ello, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no, Fabiola? Las generaciones que están creciendo con la digitalización, pues quieren que su lengua también esté ahí, o al menos los padres quieren que no se pierda y pues que se inserte en estos medios. Sí, creo que justo en eso las nuevas generaciones han retomado a los medios, a la radio, por ejemplo, y también al Internet, que no son solamente medios de consumo, sino también de creación. Y creo que ahí es donde empieza la diversificación, el hecho de que no entendamos que el Internet solamente sirve para consumir aplicaciones, sino para generarlas, como los ejercicios que hemos visto aquí, o los adicionales que han hecho en el INALI, de cómo es que se pueden apropiar de estas mismas tecnologías, ¿no? A ver, Víctor, tienes el cierre de oro para nuestro primer bloque. Pues yo creo que ya se han dicho muchas cosas muy importantes. Creo que una de las grandes ventajas de esto es que se visualizan las lenguas, y cuando se visualiza una lengua, pues se vuelve, digamos, el hablante lo ve mejor, le toma una nueva valorización a su lengua, ¿no?, que antes no tenía. También creo que es muy importante el hecho de no usar, digamos, las tecnologías para discriminar, ¿no?, porque también se puede prestar esto en el sentido de que yo puedo decirle a alguien, pues tu lengua no es importante porque no la veo en la tablet o en el celular, etcétera, ¿no? Y también, bueno, otro punto más, es que se puede utilizar bastante bien para aquellos que están interesados a acercarse a esta lengua, ¿no?, que no tuvimos la oportunidad de aprenderlas como lengua materna. Entonces tenemos estas herramientas para aprenderlas y pues para poder también hacer un panorama más multicultural en el país, ¿no? Así es. Y con tanta diversidad de lenguas que tenemos en nuestro país, pues deberíamos tomarlo así. Por ejemplo, también se comenta que una materia no estaría de más, ¿no? Además del inglés u otras lenguas extranjeras, nuestras lenguas originarias, tenerlas como materia o materia optativa, diría yo. Regresamos en Vía Digital, estamos en Facebook Live y en Twitter para que nos escriban. No sé, no sabía decirle. Supongo que sí. Al estar muy actualizados se van más a aprender otros idiomas, no a una lengua indígena. Es mejor hablarlo solo así, no necesita uno tecnología para que lo hable. En cuestión de jóvenes prefieren lo que es una lengua extranjera, algo como francés, italiano, inglés, chino, a conocer una lengua madre, maya, tzotzil, etc. He escuchado que sí ha ayudado a muchas lenguas indígenas a conocer más que nada sus orígenes y cuántos tipos de lenguas hay en diferentes estados. En realidad ayudaría bastante, porque ahorita pues todos tienen un teléfono a la mano, y si por ejemplo preparan un programa donde cualquier persona de cualquier parte del mundo entre en este programa, esta aplicación, y entonces allá pueden estudiar, se pueden preparar. Llegaría donde más se necesita, para que no pierdan esa costumbre. Pai, Kumiai, Cucapá, son lenguas que están en vías de extinción. Conocemos y hablamos y estamos oyendo tzotzil, maya, náhuatl. ¿Qué otras lenguas importantes? ¿Cuáles son las que están en vías de extinción? Sí, de las más habladas, el mazateco, el totonacú, náhuatl, maya, mixteco, etcétera. Pero hay otras que están pasando por
pues una situación grave, ¿verdad? Como lo has mencionado, muchas de las lenguas del norte de la familia Cochimí-Yumana, lenguas yumanas como la Cual, el Quiligua, el Cucapá, son 5. Estas lenguas pues están ahorita en una situación de desplazamiento, ya no hay muchos hablantes de estas lenguas. Porque las personas ya, porque los pueblos o ya el grupo étnico ya no está, o porque no se continuó la enseñanza o se preservó de abuelos a hijos. Sí, por supuesto, hubo como un corte de transmisión intergeneracional de los abuelos o padres, de los adultos a los más jóvenes, a los niños, por diversos factores externos como internos. Externos por pues diversas políticas públicas que no eran pertinentes en su momento y que todavía hoy estamos haciendo esfuerzos de que sean políticas públicas, ¿verdad?, que desarrollen y promuevan la diversidad a mediano o largo plazo, pero también por factores internos que por supuesto también vienen por cuestiones externas como el avergonzamiento, las inseguridades, todos estos mitos que están alrededor de las lenguas indígenas. Pensar que si hablamos tzotzil, si hablamos un maya o la que sea, la lengua que sea indígena, vamos a ser menos o no nos van a considerar menos, nos van a subestimar, ¿no? Eric, ¿cómo influyen o de qué manera los medios digitales o los medios tecnológicos digitales ayudan a conservar o a rescatar las lenguas indígenas? Pues bueno, los medios en realidad son como una cavidad resonante, ¿no? Así como cuando le hacemos así con la boca que ayudamos a que se escuche más. Entonces, depende mucho de las actividades que hagamos y el uso de los medios asociados a ellos. Si yo escribo en mi lengua y la puedo subir al internet, bueno, entonces el medio va a ayudar a eso, pero el medio por sí mismo, digamos, es solamente un instrumento, es una herramienta. Entonces, igual puede servirte para tener más contenido que no es en tu lengua y enfocarte en algo que no tiene que ver con tu cultura y asimilarte. Pero si hay un trabajo que estás haciendo en preservar tu lengua, en crear contenidos y todo, pues es algo que puede contribuir a eso y hacerlo llegar a más gente. Entonces, muchas comunidades han encontrado en estos mecanismos la manera de llegar a más gente, ¿no? Hace poquito nosotros acompañamos un proyecto en Tlahuitoltepec, en la zona Mije, hay muchos migrantes, ¿no? Gente que vive en Estados Unidos o que vive en la Ciudad de México, y entonces los chavos decían, es que vemos que pues, los chavos de nuestra edad están solamente consumiendo contenido y lo que queremos nosotros es crear contenido nuestro que puedan consumirlo ellos en su celular. Claro. De hecho, hay una youtuber, que ahorita se me olvida su nombre, que es, ¿no? Nancy Rizzo. Ajá, exactamente, que es totalmente, que está dando contenido y además ella todo lo hace en YouTube y ella muy, muy orgullosa, ¿no?, de sus orígenes y de su lengua también. Quisiera presentarles, hacer un pequeño cambio con presentación de esta entrevista con Nicandro González, que nos habló de la tecnología y de las lenguas indígenas. Se trata de un proyecto en el que pretendemos documentar las lenguas indígenas del país, especialmente las lenguas que están en alto riesgo. Entonces de allí nació la necesidad, digamos, de actualizarnos y hacer un gran acervo de lenguas digitales, le llamamos ALIN, Acervo de Lenguas Indígenas Nacionales. Estuvimos trabajando en parte con el INA, otra parte con la Fonoteca Nacional, y también con algunos compañeros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Un acervo digital requiere ciertas características técnicas. No teníamos en ese momento un servidor del INALI, de ahí buscamos cómo hacernos de un servidor en la parte de tecnologías. Después de ello necesitamos espacio en los servidores, es decir, espacio de disco duro, memoria. Afortunadamente ahorita ya hay un servidor propio, el espacio de disco duro más o menos nos está soportando ahorita, pero estamos buscando alianzas con otros acervos, con otros repositorios a nivel nacional o mundial. Yo recuerdo que en algunos cortes anteriores estaba por el orden de 7,000 visitas más o menos al mes. Una de las ocasiones en que mayor número de visitas hubo. Se consulta mucho la familia maya, se consulta mucho la familia yutonagua y las de lenguas del norte. Se consulta mucho las cápsulas, eso es como muy, muy atractivo, videos, fotos de las regiones. Visiten el acervo con calma, puede ser útil para un niño que necesita hacer trabajo de la escuela, que lo consulte y puede descargar los datos. Y también puede ser útil para alguien que pretende hacer investigación sobre este tema.
Bueno, estamos viendo todo lo que está haciendo el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pero Iván, cuéntame, ¿qué otros vínculos tecnológicos tenemos en el instituto que nos ayudan a preservar las lenguas indígenas? Sí, uno que para nosotros y para el país es importante se llama Acervo de Lenguas Indígenas Nacionales, conocido como ALIN, y los invito a que exploren esta plataforma. Es un repositorio, alin.inali.gov.mx. Es una plataforma que además está vinculada a otro repositorio descomunal que se llama Mexicana, que está depositada en una plataforma muy grande de la Secretaría de Cultura. En este acervo se puede uno acercar a diversos audios que tienen que ver con las lenguas indígenas, imágenes, fotografías. Todavía hace falta mucho que hacer, pero se tienen hasta ahorita documentadas aproximadamente 200 variantes lingüísticas de 10 familias lingüísticas. En este año, que es 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, uno de los propósitos es alertar a la población mundial para concientizarnos y contribuir a la revitalización de las lenguas. Uno de estos medios es a través de estos acervos, pero como bien lo decía hace un rato el otro interventor, Eric, que no serviría de nada estar preservando las lenguas a través de repositorios o herramientas digitales y así, pero si nada más están ahí de manera estática y no se hacen... No hay interacción, ¿no? Sí, multimodalmente, multipropósito, digamos a través de acciones multipropósito, claro, deben estarse utilizando de diversas formas. Y de eso vamos a hablar ahora que regresemos con Fabiola y con Víctor, porque hay muchas aplicaciones y plataformas y software que nos ayudan a acercarnos más a las lenguas indígenas, a aprenderlas y a preservarlas. Regresamos a Vida Digital, no se vayan. Imaginemos que queremos saber cómo se dice cumpleaños en náhuatl y que podemos buscar en un sistema las traducciones que han hecho otras personas. Por ejemplo, de acuerdo con esta fuente, cumpleaños se dice Notlacatilis Ilhuic. Y si ahora quisiéramos saber cómo se dice gracias en náhuatl, podemos ver que hay muchas formas de decirlo, dependiendo de la región y de la fuente. Por ejemplo, podemos decir Tazocamati, Tlazocamati o Tlaxcamati. Ahora imaginemos que somos hablantes de náhuatl y que queremos encontrar la traducción en español de una frase, como Cuali Tonali. Gracias a este sistema que recopila traducciones de muy diversas fuentes y libros, podemos ver que Cuali Tonali se puede traducir como buenos días. ¿Y qué tal si ahora quisiéramos buscar algo en otomí? O en cualquiera de las muchas lenguas habladas en México. En nuestro país se hablan 68 lenguas diferentes, con más de 300 variantes. Tenemos 11 familias lingüísticas. Esto es más de lo que tienen continentes enteros como Europa. Sin embargo, hay poca producción de textos digitales y no hay tecnologías que faciliten la traducción y procesamiento automático de nuestras lenguas originarias. A ver, Víctor, cuéntame. Bueno, ahí están algunas de las traducciones. Es interesantísimo ver cómo muchas palabras de las que hablamos en castellano o en español, sus raíces son de ahí, las hacemos apapachar, ¿no? Estábamos diciendo el apapacho, viene del náhuatl, ¿no? Sí, timitzpapachos, te voy como a sobar, a aplastar, y de ahí deriva la palabra apapachar. Apapachar, que es así, a ver, ¿no? Acoger, hacerle cariñito a alguien. Sí. Víctor, cuéntame, ¿de qué trata la comunidad Elotl que está aquí en Ciudad de México? Pues bueno, la comunidad Elotl somos un grupo de interesados, principalmente estudiantes y académicos de las áreas de ingeniería en computación, ciencias en computación, lingüística, yo soy lingüista personalmente, y nuestro interés es desarrollar tecnologías de lenguaje orientadas a lenguas mexicanas. Principalmente, pues, bueno, aparte del español, que estamos abiertos a eso, pero nos hemos enfocado a lenguas indígenas, ¿no? Que tienen una escasez de tecnologías. ¿A todas o específicamente algunas? Pues, nuestra idea es abarcar lo más posible. Actualmente solo hemos trabajado el náhuatl y el otomí. En este caso, la doctora Jimena, que no pudo asistir, es quien ha trabajado en el náhuatl, con este corpus Axolotl, que fue parte de un proyecto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y actualmente desarrollamos otro sistema muy parecido a este de traducciones,
que se llama Tzuncua, que también es la traducción de ajolote en otomí. ¿O guajolote? Ajolote. Ajolote es una cosa, ¿verdad? Y Es el guajolote es otra. el animalito. Sí, es un animalito que no te comes, el guajolote sí. Sí, entonces este nuevo corpus es precisamente, bueno... ¿Solamente son traducciones? Son traducciones en español y en otomí en este caso, o en español y náhuatl. náhuatl. Y la idea es buscar una palabra, ya sea en español, en otomí, y poder encontrar pues, las formas en que se puede decir, ya sea en español o en otomí, ¿no? Y ahora estamos también considerando las variantes del otomí, porque bueno, el otomí tiene aproximadamente 9 variantes, entonces tratamos de considerar la mayor cantidad de variantes posibles. Muy bien. Fabiola, cuéntame, porque como chica en el panel has hablado un poco. Las aplicaciones, las apps, el software, las plataformas que podemos utilizar de manera divertida y entretenida para aprender y preservar las lenguas, ¿cuáles son? De hecho, hay algunas que... O redes sociales. En gran parte están apoyadas por el INALI y también por ejercicios de la UNAM, como el Gran Diccionario del Náhuatl o TENEC, que es una aplicación como una red social, pero en TENEC. Y también náhuatl.org. ¿Pero tenemos que hablar la lengua indígena para estar en esa red social? Algunas son de consulta, como las que hemos visto, y otras sí son de ejercicio de la lengua. Entonces creo que estos son buenos ejemplos de cómo es que se pueden crear otras aplicaciones. Creo que algo muy importante es fomentar que del lado de las lenguas indígenas se fomente la creación de nuevas aplicaciones, no solamente la consulta, sino la generación, porque eso es lo que va a fomentar que esto permanezca. Ejercicios como los que está contando Víctor o como los que nos ha contado Iván, me parece que son buenos ejemplos de cómo es que podemos seguir fomentando y que se hagan políticas públicas que den apoyos para poder hacerlos, ¿no? O sea, creo que no basta solamente que se queden en los discursos, sino que sí existan políticas que los vayan apoyando y fomentando. Fíjate que, fíjense todos en el panel y también a nuestros amigos que nos están viendo y oyendo. Eric, estuve revisando todo lo que se hablaba sobre las lenguas y, por ejemplo, la UNESCO también tiene una idea muy clara de preservar las lenguas originarias. No solamente en este país se hablan lenguas no originarias, hay muchos lugares. Y la UNESCO ha hecho varios programas al respecto. Y también las plataformas como Google Groups, se ha unido y se ha aliado al instituto, por ejemplo, a la Universidad de Hawái para preservar en Hawái la lengua originaria. ¿Qué más hacemos en México para lograr esto? Porque veo que es un asunto a nivel mundial. Bueno, mucho tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas que apoyen a esta creación de contenidos, pero la otra es también cómo abrimos espacios dentro de los medios tradicionales para la presencia de las lenguas. O sea, todavía los medios tradicionales conservan una gran cantidad de la audiencia de medios. Entonces, estas creaciones, que son creaciones digitales, pero que también pueden ser, aquí hay un ejercicio muy bonito, igual del INALI, de 68 lenguas, 68 corazones, que es de historias, son cosas que podríamos tener viendo en la pantalla, en cortitos, chiquitos, entre cada programa de televisión. Y eso ayuda a que la propia comunidad se motive a seguir creando, a seguir viendo. O sea, a seguir hablando. A seguir hablándolo. O sea, lo importante en la conservación de las lenguas, yo creo que todos estos ejercicios que mencionan son muy importantes porque son auxiliares, digámoslo así, en la lengua. Pero lo que conserva la lengua es el uso cotidiano, el que lo puedas ver en las canciones, el que lo puedas ver en las historias, el que lo puedas estar escuchando. Y esa parte se logra a través de la presencia de contenidos tanto en línea como en medios tradicionales. Y yo creo que es una parte que históricamente nos ha ido fallando en México. Está el artículo 6 de la Ley de Derechos Lingüísticos que habla precisamente de este fomento. Y todavía no tenemos, digamos, ni un diagnóstico de la presencia de las lenguas en los medios de comunicación, ni tampoco ya una política con indicadores claros que nos vaya visibilizando el aumento de la presencia de estas lenguas en los medios, ¿no? Y también nos quedamos pensando, ¿quiénes capacitan, no? ¿Quiénes están ayudando en cuestión de tecnología para quienes están preservando las lenguas en diferentes maneras y de diferentes formas? La capacitación y la integración de lo digital y lo tecnológico, ¿no? Por un lado, bueno, está la UNAM, por otro lado está el INALI, pero habrá que sumarnos. Y habrá que también, fíjense que yo me quedo muy sorprendida. Fui recientemente a Mérida y estuve hablando con varios chicos de menos de 20 años y me decían, es que una parte no lo hablo porque me siento
que me van a hacer a un lado, me van a discriminar. Y la otra es, me falta el medio tecnológico para poder preservar mi lengua, si es que me estás hablando de cuestiones como un teléfono inteligente, como una tablet. Entonces también necesitamos conectividad y cobertura, ¿verdad? Sí, o sea, esto de la capacitación que menciona es súper importante. ¿Te parece que lo ampliemos en el siguiente bloque? Ajá, ¿Sí? sí, sí. Hacemos una pausita muy rápida, perdóname, Ya. y regresamos con más Vida Digital, tecnología y lenguas indígenas. Dale. Actualmente soy estudiante del 8º semestre del Instituto Tecnológico de Salina Cruz. Soy de San Mateo del Mar, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. En los últimos años he estado trabajando en diferentes proyectos para preservar especialmente la lengua de mi comunidad. Es el Huave, o también conocido como Ombeayets. Hemos tratado o hemos estado creando una aplicación web. Realmente la aplicación no está completamente terminada. Presentamos un avance con 3 cosas. Información interactiva con el usuario, incluye sonidos de la lengua Huave y también imágenes y sobre todo búsquedas de manera rápida. Tú buscas una palabra tanto en español como en el Huave y accedes a ella. La aplicación que presentamos también está de manera fuera de línea, o sea, no se necesita internet, y todas las que pensamos hacer serán gratuitas. ¿Por qué? Porque es para preservar. No pensamos comercializar la aplicación, pero también nunca hemos recibido apoyos o algo así. He trabajado en este proyecto, desarrollar la aplicación como tal. He sido el único que ha estado desarrollándola. Calculamos que antes de diciembre de este año ya estaremos lanzando la aplicación en Google Play. Cualquiera que tenga un teléfono móvil tiene acceso a muchas cosas. Y al tener una aplicación móvil, tú le estás dando una herramienta a otras personas. ¿Para qué? Para aprender. La aplicación de la que habla Elvis se llama iCuic y es de la lengua Huave, que me está diciendo Eric, se habla en Oaxaca. Y también el Politécnico tiene aplicaciones en lenguas indígenas, en lenguas originarias. Dixasap es una de ellas. Y bueno, pues en el ecosistema hay muchísimo, ¿no? Me estabas diciendo de la capacitación que te apasiona. A ver, cuéntame, Eric, que te dejé pendiente en el bloque anterior. Bueno, lo que te decía es que en procesos de formación muy cortos y con muy pocos recursos, es una maravilla lo que las comunidades pueden hacer. O sea, te contaba esta anécdota del colectivo Multimedios Genmeni en Oaxaca, que son poquitos, son como 5 o 6, que estos jóvenes querían generar contenido, entonces tuvieron un taller de producción de televisión, utilizamos cámaras que nos donaron y todo, y con eso empezaron ellos a transmitir los partidos de básquetbol que en la sierra son muy importantes, ¿no? Entonces llegan a tener 30,000, 40,000 visitantes en su plataforma de Facebook, los narran. ¿Y dices que va a Estados Unidos? Sí, o sea, en Estados Unidos las mismas comunidades migrantes los patrocinan a ellos para que de repente alguien dice, oye, yo quiero que transmitas la fiesta, ¿no?, de mi pueblo. Entonces les pagan, van a la fiesta, transmiten todas estas... Ahí está otra forma de conseguir los recursos, ¿no, Víctor? Para preservar nuestras lenguas y que estemos inmersos en la vida digital. Pues sí, o sea, creo que la capacitación es algo muy importante. De mi lado, pues he estado más dentro de la academia. Entonces, enseñar, muchas veces llegan pues muchachos jóvenes que están estudiando una carrera pues en ingeniería en computación, en lingüística, y hablan una lengua, ¿no? Una lengua pues mexicana, pero no saben cómo tratarla porque no hay muchos recursos, porque a veces pues todavía tienen preconcepciones de las lenguas. Entonces la idea es como empezar a capacitarlos, a ser los profesionistas, para que también ellos hagan como, devuelvan algo a su comunidad y puedan hacer tecnologías, como dice, pues como dijeron, es muy fácil, ¿no? A veces cosas muy sencillas se pueden hacer muy rápidamente, ¿no? Ahí está el ejemplo de Elvis, ¿no? Sí, exactamente. Que nos acaba de decir Olavarría. Iván, yo me quedo pensando, nos falta entonces seguir enseñando el idioma, el lenguaje, ¿no? La lengua. Y nos falta que los que vienen de estos grupos donde sus abuelos y sus padres la hablan, pues de repente ya no la quieren continuar aprendiendo. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde están los profesores? ¿El INALI nos puede ayudar a encontrar a esos profesores que nos enseñen las lenguas indígenas? Pues yo creo que tenemos que sumar fuerzas los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Y entre todos estar apoyando justamente estas iniciativas que surgen de las propias comunidades, no estar esperanzados solo en las instituciones
federales, sino también desde lo local, buscar los recursos, las estrategias, las dinámicas para poder impulsar proyectos que tengan que ver con la digitalización y de las lenguas. Eso es por un lado. Por el otro, este espacio que ustedes nos están dando es algo que promueve la diversidad lingüística, y creo que como estos espacios tendrían que aprovechar, yo que soy hablante, que me dijeran, vamos a hacer un comercial en tu lengua, con mucho gusto. Y por supuesto, el sistema educativo nacional debe de retomar todo este gran corpus de herramientas digitales en lenguas indígenas, para impulsar e insertarnos en la era digital de las TICs en la que nos encontramos. Creo que entre las diversas instancias de gobierno y niveles y el INALI y las academias podemos hacer muchas cosas, pero me llama la atención que sin haber presupuesto o mucho presupuesto, los hablantes de lenguas indígenas, los pueblos indígenas, con la asesoría de académicos, están haciendo muchas cosas. De ahí de que la visibilización de las lenguas indígenas a través de las herramientas digitales también es un acto de resistencia, porque están surgiendo desde abajo. Mira, a mí me gustaría hacerte una propuesta. Voy a hacer la presentación de una siguiente entrevista y tú la presentas en náhuatl. ¿Te parece? Estuvimos en un summit de economía digital hace poco, como tú lo quieras hacer, porque esta es una improvisación. Y fue aquí en la Ciudad de México y tuvimos la posibilidad y la oportunidad de entrevistar a Marta Delgado, que es la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella habla náhuatl y nos dijo lo siguiente, ¿cómo lo presentamos? Que mamán se te quitas que Marta Delgado y la techislis maticaquica. A partir de estas tecnologías digitales están ya en el instituto, por instrucciones del presidente, desarrollando plataformas para que se puedan hacer las traducciones de las 68 lenguas indígenas que tiene México, inmediatas al español, ¿no? Y que puedan tener acceso a juicios justos, a intercambios comerciales justos, a la educación, a la salud, a todos los servicios públicos. Esto resulta muy interesante cómo a través de la tecnología las comunidades marginadas indígenas puedan tener acceso a todo esto que hablo. No solamente depende de ellos que podamos preservar los valores esenciales de la lengua indígena de México, y no les debemos dejar esa responsabilidad solo a los pueblos indígenas. Todos los ciudadanos mexicanos nos jactamos de que ese es un patrimonio cultural de la humanidad, que tenemos que velar por él, y también está en nuestras manos ahora, a través de la tecnología, el poder aprender por lo menos algunas palabras. Podemos también nosotros ser agentes que puedan hacer trascender las lenguas indígenas más allá de lo que son sus propias comunidades. ¿Qué opinas, Fabiola? Las herramientas digitales son básicas, ¿verdad? Así es, pero también el hecho de que los hablantes de las lenguas que son hegemónicas reconozcamos que como un sistema monolingüal no es la única visión. Es decir, que nosotros como hablantes de lengua español, de la lengua dominante, entendamos que la diversidad es parte de nosotros. Creo que eso es el primer paso para poder generar diversidad, ¿no? Así es. Muchas gracias por estar sintonizándonos, viéndonos en Vida Digital, Diálogos Fin de Semana. Y por supuesto que regresamos, seguimos hablando de tecnología y toda la vida digital y las lenguas indígenas y su preservación. No se vaya. Yo soy originaria de Maxcanú, Yucatán. Soy activista digital en lenguas indígenas desde 2015. Mi labor principalmente es trabajar en la parte de enseñanza y aprendizaje de lenguas, en este caso lengua maya como segunda lengua. Soy pedagoga, entonces mi labor es mucho enfocado a diseñar talleres, cursos, diplomados relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la lengua maya. La experiencia que vengo a compartir está relacionada con un taller que acompañé con estudiantes o personas extranjeras que tenían la intención de aprender maya yucateco. Estuve en ese proceso acompañando el taller de lengua maya. Fue un proceso interesante porque dentro de lo que es el activismo, pues todo lo trabajamos como en plataformas virtuales.
pues utilizando herramientas digitales para estar en comunicación, para hacer diálogos y para de alguna forma también acercarlos a esta cotidianidad, más ahí de enseñarles cuestiones de significado de palabras, vocabularios, sino que acercarlos también a esta cotidianidad a través de diferentes materiales, utilizando como herramienta principal pues las plataformas digitales. Y también me deja un aprendizaje diferente porque siempre había trabajado talleres y cursos con estudiantes mexicanos y en este caso se trató de estudiantes de la Universidad de Nueva York, que además son migrantes ahí en la ciudad de Nueva York y que tienen la oportunidad de aprender estas lenguas mexicanas. Pues ahí está lo que decíamos, Berta Pech, que ella enseña la lengua y también, por supuesto, la preserva, su lengua materna, que es maya. Y yo me pongo a pensar, Fabiola, Iván, Eric, Víctor, el que quiera contestarnos, esta preservación de las lenguas, algunos dirán, ¿pero yo para qué? Si a mí lo que me va a servir para estar en el ecosistema es el inglés. Bueno, ¿no? Pues yo creo que justamente los pueblos indígenas han sido como unos guardianes no solo del conocimiento de la vida en esta tierra, es decir, todos los sistemas de biodiversidad que actualmente se conservan están conservados gracias a los pueblos indígenas. Estamos en una crisis ambiental de graves dimensiones en donde nuestra misma humanidad está amenazada. Todo ese conocimiento está almacenado en las lenguas indígenas. Si esas lenguas se pierden, se pierde un conocimiento muy importante para la vida del planeta, se pierde un conocimiento que está relacionado con la biodiversidad. Es decir, muchas de las cosas que conocemos de ciertos ecosistemas solo se conocen en los significados que están en esas lenguas. En el momento en que se pierde ese conocimiento y se pierden también las prácticas asociadas para la conservación de ello. En términos ambientales, es crucial que conservemos estas lenguas. Fíjate, es algo que las personas de a pie no habríamos captado. Y ahí está un porqué, no hay que dejar de pensar en la preservación de las lenguas indígenas y más ahora con todos los medios tecnológicos y las herramientas, ¿no, Iván? El INALI, además el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, tiene una función también de derechos humanos. ¿Nos ayuda además a conocer los derechos de las comunidades indígenas? Por supuesto, el objetivo del INALI abarca varias cosas, no solo asesorar a los niveles de gobierno, sino también desarrollar, fortalecer y preservar las lenguas. Y esto lo hace a través de diversos proyectos, a través de diversas acciones que tienen que ver con el tema en el ámbito de la justicia, con la traducción, en el ámbito educativo también generando materiales didácticos de este tipo, ¿no? Lenguas indígenas y herramientas digitales, materiales impresos, normalización de escritura de las lenguas indígenas. Se han publicado ya 16 normas de escritura de las 68 lenguas indígenas, hace falta más trabajo. Y lo que percibo es que quisiera también hay que aprovechar es que tenemos un enorme trabajo descomunal porque en las redes sociales predominan lenguas indígenas que conocemos en general, el maya, el náhuatl, pero hay otras lenguas que todavía en las redes, en el ciberespacio, no están insertadas. Claro. Hay todavía mucho trabajo que hacer. Delante. Y yo invito aquí a los jóvenes que son de los pueblos originarios a que impulsen este tipo de proyectos, de que al principio es un poco difícil, pero tienen que buscar esos caminos para generar estas herramientas en otras lenguas, no solo en el náhuatl, sino también en otras lenguas que no son tan conocidas. Son 68 lenguas indígenas que como mexicanos tenemos que valorar, que conocer, que acercarnos en la educación, en el sistema educativo nacional, no solo para pueblos indígenas, sino para todos los mexicanos en general, se debería de llevar el tema de la diversidad cultural y lingüística y de aprender otros idiomas indígenas, además del inglés y el francés. Tenerlo como materia fija, ¿te parecería buena idea? Yo creo que ese debería de ser una gran meta como mexicanos, porque muchos de los valores que tenemos como mexicanos tienen su base en las culturas de los pueblos originarios. Y no solo ello, yo me asombro tanto de ver a tantos extranjeros que eso es lo que buscan cuando vienen a México. No solamente son las ruinas, ¿no?,
de las prehispánicas, sino es la cultura, las artesanías, el lenguaje, el estar cerca de los pueblos indígenas. Es un gran, ¿cómo decirlo?, una gran aportación de nuestro país y de otros países que también tienen pueblos indígenas, y que, bueno, pues los extranjeros europeos o de otros lugares, o norteamericanos o otros lugares donde no los hay, están fascinados con ello. Yo veo que hay quien dice, yo quiero ir y conocer por qué Teotihuacán quedó desolado, ¿no? ¿Y qué lengua hablaban los teotihuacanos? ¿Cuál es lo que de tu plataforma, Víctor, más podemos aprender y más nos puede dejar enseñanza para la preservación de la lengua indígena? Pues la idea de ELOT es crear precisamente pues, tecnologías que preserven la lengua. En este caso, pues buscamos también herramientas que puedan servir a la comunidad, aunque este es un paso un poco largo porque pues a veces es difícil llevar tecnologías muy avanzadas a las comunidades indígenas, pero esa es la idea de que Pero de cuando las incluirlos a la llevas, ¿qué larga. pasa? Ellos están asombradísimos, absorben rápidamente esa tecnología, la rechazan. ¿Cómo No, es? yo creo que la aceptan bastante porque les gusta. O sea, yo creo, bueno, por experiencia propia he visto que cuando llegas a una comunidad y le muestras que hay material en su lengua, creas como un sentimiento de orgullo. Ya haces una conexión de inmediato, exactamente. ¿No? O sea, ya se pierde esta idea de que nuestra lengua no es válida, nuestra lengua es menos. ¿No? Se empieza a ver que se están haciendo cosas, y cuando uno como académico o como estudiante, digamos, de licenciatura o de maestrías, posgrados, llega a una comunidad y la gente ve que estamos interesados en eso, como los extranjeros, como bien decías, pues hay una revalorización de la lengua, ¿no? Se dan cuenta de que no es una lengua menor, que es una lengua al alcance, al nivel de otras lenguas, ¿no? Del mismo español o castellano, Español o ¿no? inglés. Héctor. Te veo con muchas ganas de hablar, pero tenemos 30 segundos. Me quedé recordando ahí ahorita una de nuestras compañeras está trabajando en la maestría en Canadá y está en Nunavut. Y me contó de un esquema con fotografías y una aplicación muy fácil de Apple. Hacen películas chiquitas o cortos, historias, los chavos, en aprendizaje en horas. Y me mandó estos contenidos, son maravillosos, en donde ellos muestran cómo es su territorio, lo cuentan, están estas historias ahí presentes en algo tan básico y que está al alcance de todo el mundo ahí picándole a la computadora, claro, lo puede aprender. Muy bien, seguimos hablando de tecnología y toda la vida digital y lenguas indígenas aquí en Diálogos Fin de Semana. No se vayan, regresamos con las conclusiones. Application, aplicación o app, programa ejecutado por dispositivos para realizar una o varias tareas. El acrónimo app se usa comúnmente para referirse a los programas que se ejecutan en dispositivos móviles. DMP, Data Management Platform. La plataforma tecnológica de gestión recolecta, integra y organiza grandes cantidades de datos de usuarios procedentes de cualquier fuente. Sitelink, enlace de sitio. Son enlaces posicionados bajo el resultado de búsqueda principal que permiten al usuario acceder a otra sección o categoría del sitio relevante a la búsqueda. Social Mention es la acción de nombrar o mencionar una cuenta específica dentro de las redes sociales. Meshing, engranaje o uso simultáneo de múltiples dispositivos por parte de un mismo individuo para consumir contenido relacionado entre sí. Monitoreo en redes sociales, proceso de identificación y seguimiento de la actividad en plataformas sociales en torno a temas o cuentas específicos. Redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de individuos con intereses o actividades en común que permiten el contacto entre estos, con el objetivo de comunicarse e intercambiar información. Bueno, pues nuestra aportación, nuestro pequeño glosario, como siempre, para ya hacer un gran glosario de todos los programas. Primero, las chicas en nuestras conclusiones, Fabiola, de nuestro tema tecnología o el uso de la tecnología o las tecnologías y las lenguas indígenas. Creo que a mí me gustaría retomar, algunos estudios señalan que para el 2050 podríamos haber perdido la mitad de las lenguas indígenas a nivel mundial. Y creo que aquí hemos escuchado valiosas aportaciones de cómo poder no evitarlo, sino cómo podemos colaborar y cómo cada uno de nosotros puede aportar para evitar esto. Lo que decía Eric me parece a mí increíble,
como más poéticamente, había escuchado la misma reflexión diciendo que cuando se pierde una lengua, se pierde una ventana de cómo ver el mundo, o sea, los conceptos de cosmogonía, de cómo es que los pueblos interpretan las cosas y cómo es que estas no tienen traducción al español ni a otros idiomas. Es importantísimo preservarlos, no es parte de quién somos y como tal es un esfuerzo de todos el de preservarlas. No podemos dejar que sea el INALI o los mismos pueblos los que estén peleando en contra de todo lo demás, porque no hemos sabido valorar lo que tenemos en nosotros mismos. Y creo que lo que podemos hacer son estos esfuerzos, irlos apoyando, darles visibilidad. Lo que decían es súper importante, que los medios comerciales también se abran, que no le dejen toda la carga a los medios públicos, ni a los sociales, ni a los comunitarios, sino que también los medios comerciales comprendan que esto es de vital importancia y que se vuelvan un colaborador para estas causas. Sí, algunos informes de nuestras investigaciones decían que cada 2 semanas se perdía una lengua originaria, porque no nada más son las indígenas, son de todo el mundo, ¿no, Iván? Estamos hablando, o lo que te decía en un momento dado, de la Universidad de Hawái, cómo se está uniendo con Google Groups para hacer que en esta universidad no se pierdan las lenguas originarias. Sí, a nivel mundial, rápidamente comento, se hablan aproximadamente 6.000, 7.000 lenguas. Muchas de estas, según los especialistas y UNESCO también así lo dice, que a fines de este siglo se pueden perder más de la mitad si no empezamos a hacer algo desde ahora. Lo otro que quiero comentar es que están surgiendo muchas herramientas digitales, hay como toda una tipología, incluso hay videojuegos que están surgiendo de contenidos de pueblos indígenas como el Kumiai y el Tarahumara, un juego que se llama Mulaka, que se puede jugar en PlayStation. Sí. Y otros tipos de herramientas que tienen que ver con aplicaciones digitales para acercarse a lenguas indígenas, aprender vocabulario de manera interactiva. Dependiendo, hay recursos digitales dosificados y graduados para niños, otros para jóvenes y adultos y así, pero yo creo que todo sirve para poder acercarnos a esta diversidad. Hay otros que tienen que ver con traductores, que tienen que ver con materiales multimedia que te permiten ver, escuchar, incluso leer y también a través de imágenes pues acercarte a esta diversidad. Los audiolibros, por ejemplo, yo he estado viendo que ya también se están subiendo a las plataformas audiolibros en diferentes lenguas indígenas. Así es, incluso hay un libro que se llama, se me olvida ahorita el nombre, pero donde tú con tu celular y enfocándote al material del libro puedes tú ver de manera virtual las imágenes, incluso puedes escuchar cómo los personajes dialogan. Eso se me hace muy interesante y de manera trilingüe, español, inglés y en este caso el náhuatl, ¿no? Claro. Son materiales muy interesantes que están surgiendo. Ok, muchas gracias, Iván. Incluso también, bueno, pues en algunas aplicaciones de muchos idiomas, te cambia el nombre, mi querido Eric. Estaba viendo que la traducción a náhuatl, que son las más habladas, o a maya, ya también están incluyéndolos como muchos otros idiomas, ¿no? Ya se están incluyendo en estas aplicaciones de traducción. De traducción, sí, sí. Me quedé con lo que decía Iván, tiene que ver con la educación. Hoy hay mucho que se habla sobre la alfabetización digital, herramientas tecnológicas, y a veces los profesores no entienden que los chavos y los niños a los que están enseñando tienen mucho más conocimiento que ellos con respecto a veces a estas herramientas. Y lo que hay que hacer es ponerles retos adecuados que les permitan crear, generar contenidos, más que enseñarles, ¿no? Y yo creo que si hacemos este trabajo entre los maestros que están más cerca de los alumnos y que tienen esta posibilidad de ir generando contenido, rescatando lengua, generar aplicaciones. O sea, ya hay cosas que pueden hacerse muy sencillas. Yo soy malísimo para esto, pero yo veo que los chavos pueden hacer y ser muy creativos en esto. Sería una manera muy rápida y muy importante de revalorizar la lengua, de generar contenidos, de generar aplicaciones, porque imagínate que todos los alumnos en todos los niveles educativos estuvieran generando ejercicios con contenido, con aplicaciones. Esto podríamos ir llenando el internet del contenido en nuestras lenguas, ¿no? Hay una aplicación que ahorita está muy de moda que se llama TikTok, no es que le haga publicidad, sino que he visto muchos videos y el reto en algunos niños ha sido subir videos en México de, por ejemplo, bailes
bailes mayas o ¿cómo se llaman? Los que suben, que son de voladores de Papantla, ¿no? Todo esto lo suben y entonces los ponen en los videos de TikTok, que son muy breves, pero que son muy divertidos, y entonces ven cómo muchísimos otros niños de otros países ponen los corazoncitos de que les gusta, y es un reto que han tenido un grupito de niños mexicanos que me pareció sensacional. Víctor, tus conclusiones de nuestro programa. Bueno, pues creo que no me cansaría de resaltar la importancia de revalorizar las lenguas indígenas. Es una tarea de muchos puntos, de educativo, político, social, etcétera, pero la tecnología es uno de estos, ¿no? La tecnología finalmente no se trata de que nosotros nos adaptamos a la tecnología, sino la labor de la tecnología es adaptarse a nosotros. Entonces es una parte muy importante, ¿no? Y creo que los jóvenes, como lo mencionó bien Eric, son una fuerza muy relevante en esta tarea. Entonces, bueno, los invito a aquellos interesados en desarrollar tecnologías en lenguas indígenas a que nos contacten a Comunidad Elot. Pues aquí estamos. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Eric, Fabiola e Iván. La conclusión del programa es que sí, las tecnologías de la información, la comunicación, la vida digital, la tecnología per se, ayuda a preservar las lenguas originarias o las lenguas indígenas. O que aquí me desmientan. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Gracias. A nuestra próxima emisión de Vida Digital les invito a ver.